Hola amigos, ¿qué tal a todos? Bienvenidos una vez más al canal. Mi nombre es Noé Ruiz. En esta ocasión vamos a platicar acerca de la epilepsia. Para iniciar vamos a aclarar algunas definiciones. Una crisis epiléptica es un evento transitorio con presencia de signos y síntomas secundarios a una actividad neuronal cerebral anormal. Se dice que hay una convulsión cuando hay sintomatología motora. En ocasiones se utiliza erróneamente el término convulsión como sinónimo de crisis epiléptica, pero vamos a ver más adelante que hay crisis epilépticas en las cuales no hay afectación motora. Por lo tanto, no todas las crisis epilépticas nos dan como origen una convulsión y viceversa. La epilepsia es una predisposición permanente para generar crisis epilépticas. Y operacionalmente podemos decir que se presenta o hay epilepsia cuando existen al menos dos crisis no provocadas con una diferencia mayor a 24 horas entre una crisis y la siguiente, o cuando se diagnostica un síndrome epiléptico. El estatus epiléptico se define como crisis mayor a 30 minutos, pero este término ya no se utiliza actualmente. Ahora se dice que es mayor a 5 minutos. O cuando hay crisis repetidas entre las cuales la persona no recupera la conciencia o el estado de alerta. Un síndrome epiléptico es una epilepsia más signos y síntomas que se presentan juntos por un mecanismo subyacente en común. Ok, entonces, las crisis las podemos clasificar según su origen. Existen crisis focales, anteriormente llamadas crisis parciales, ya no se utiliza este término, y esas crisis se limitan a un solo hemisferio y las podemos dividir en crisis focales simples. Lo característico de estas es que cursan sin alteración de la conciencia y estas producen síntomas dependiendo del área afectada. Pueden ser motores, sensitivos, autónomos, visuales, auditivos, olfativos, y si afecta el área frontal puede haber síntomas psíquicos, o puede existir crisis focales complejas, y estas sí cursan con alteración de la conciencia. Tienen dificultad para tener contacto normal con el medio y tienen diferente grado de alteración del comportamiento. Puede existir inmovilidad, automatismos básicos e incluso comportamientos un poco más elaborados. Y algo característico es que tras la crisis hay un periodo de confusión. Por otro lado, las crisis generalizadas no se limitan solamente a un hemisferio, es decir, aquí ambos hemisferios cerebrales están afectados y las podemos subclasificar en las que tienen afección motora y las que no. Las que no tienen son las de ausencia. Estas son más comunes en la infancia, tienen pérdida de la conciencia rápida, duran segundos y pueden repetirse algunas crisis incluso en minutos. No pierden el tono postural. Estas personas, cuando presentan este tipo de crisis, se ven como, por ejemplo, cuando nosotros nos quedamos pensando, viendo un punto fijo, como si nos desconectáramos. Así más o menos se ven. Y no existe confusión posictal. Estas crisis pueden ser típicas o atípicas. Y de esto lo que me interesa que se aprendan es el electroencefalograma. En las típicas, lo patognomónico son descargas generalizadas y simétricas de punta onda a 3 Hz. Es la clave para diferenciar una y otra, porque en las atípicas es menor a 2.5. Ok, generalmente las típicas tienen un pronóstico bueno y las atípicas
el pronóstico es malo. No responden al tratamiento con fármacos antiepilépticos. ¿Ok? Déjenme borro esto. Otra cosa también importante es que hablamos que las crisis focales complejas cursan con una alteración de la conciencia. Vimos que las crisis focales generalizadas de ausencia también cursan con una pérdida de la conciencia. Entonces, pues es un reto poder identificarlas, así que vamos a compararlas para ver los puntos más importantes. Vimos las crisis de ausencia afectan ambos hemisferios porque es generalizada. Las focales complejas afectan un hemisferio. Las de ausencia pueden tener aura y son más frecuentes en la infancia, como lo mencionamos aquí, y las focales más comunes en adultos. Y bueno, de todo esto, lo más importante es esto último que les pongo aquí. En las de ausencia no hay periodo posictal. Vean, acá lo puse. No tienen confusión después de la crisis. Mientras que en la focal compleja sí hay periodo posictal. Y es por eso que acá lo subrayé con amarillo. Es lo que va a definir si es una crisis de ausencia o una focal compleja. ¿Ok? Entonces, ahora sí, crisis generalizadas con sintomatología motora. Y primero vamos a hablar de las mioclónicas, que se caracterizan por sacudidas bruscas de las extremidades o del tronco y cuello, y son típicas al despertar de la epilepsia mioclónica juvenil. Pueden ser crisis atónicas, se caracterizan por pérdida rápida del tono muscular, de ahí su nombre, atónicas, no hay tono. Hay una breve alteración de la conciencia y no hay confusión posictal. Y las que yo les recomiendo que se aprendan es las crisis tónico-clónicas. Anteriormente o antiguamente se llamaban el gran mal. Son más frecuentes, secundarias a trastornos metabólicos y tienen 4 fases. Primero, un pródromo, donde hay síntomas poco definidos, pero la mayoría de los textos dicen que el más común es la cefalea. Después está la fase tónica, con contracción muscular generalizada, con caída al suelo, cianosis y un grito por expiración forzada. Después está la fase clónica, que son contracciones rítmicas de los miembros. Aquí va a haber incontinencia de esfínteres y un estado postcrítico que se caracteriza por hipersalivación, ausencia a estímulos y también ausencia de la conciencia, que dura de minutos a horas. Y después van a referir cefalea, cansancio y mialgias. Otra cosa es que las personas pueden presentar crisis tónicas aisladas o puras o crisis clónicas puras. En total son 6 tipos de crisis generalizadas: crisis de ausencia, mioclónicas, atónicas, tónico-clónicas, tónica o clónica, ¿ok? Si son 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sí, son 6. Que no se les olvide. Después, la etiología de la epilepsia la podemos clasificar de acuerdo a la edad. En neonatos, lo más común es la hipoxia perinatal. Claro que hay más causas, pero lo que me interesa que aprendan es lo que está subrayado en verde. En lactantes y niños, lo más frecuente son las crisis febriles. En adolescentes y adultos jóvenes,
son los traumatismos. En adultos de 35 a 50, tumores, y en mayores de 50, lo más frecuente es el accidente cerebral vascular. Entonces, dijimos también que la epilepsia puede ser parte de un síndrome, y la guía de práctica clínica nos arroja toda esta lista, y pues claro que no debemos de aprenderlos todos, pero sí los más preguntables o los más frecuentes. En las epilepsias parciales benignas de la infancia tenemos la epilepsia rolándica benigna, que en algunos textos lo pueden encontrar con otros nombres. Por ejemplo, en el Nelson, pediatría, lo van a encontrar como epilepsia benigna con puntas centrotemporales. Y en otros sitios lo pueden encontrar como epilepsia con paroxismos rolándicos. Es un padecimiento autosómico dominante. Comienza entre los 7 y 10 años y remite espontáneamente a los 14, casi el 100%. Estas crisis, el 80% aparecen en el sueño con focalidad parcial. Es decir, las personas están durmiendo y se despiertan porque sienten un hormigueo bucal y faríngeo. En las epilepsias de la infancia con mala respuesta al tratamiento, tenemos al síndrome de West. Aparece en el primer año de vida, en varones, y tiene una tríada también que es característica. Espasmos infantiles con predominio de la musculatura flexora, detención de desarrollo psicomotor y una ipsiarritmia interictal. Es decir, entre una crisis y otra le hacen un electroencefalograma y aparece una arritmia muy fea. El síndrome de Lennox-Gastaut, a diferencia del síndrome de West, aparece después del año de vida hasta entre uno más bien y el 7º año de vida. La tríada puede ser múltiples tipos de convulsiones, puede ser cualquiera, pero lo más frecuente son las tónicas. Hay afectación psicomotriz y alteraciones en el electroencefalograma. Entonces, la diferencia es la edad y los tipos de afección motora. ¿Ok? En el de West hay predominio de flexores y en el Lennox hay muchas convulsiones predominantemente tónicas. Y en el adulto, la epilepsia mioclónica juvenil supone el 10% de todas las epilepsias, es la más frecuente, inicia entre los 8 y 12 años. Obviamente presentan crisis mioclónicas, pero además el 90% tiene tónico, clónicas y el 30% tiene ausencias típicas. Los factores desencadenantes es la privación del sueño y el consumo de alcohol. Y generalmente aparecen después del sueño. Es decir, la persona se desveló y tomó alcohol en la noche y al día siguiente se levanta y presenta las crisis. Algunas consideraciones importantes que nos dice el manual AMIR: las crisis son más frecuentes en edades extremas de la vida. La infancia, adolescencia es la edad típica de inicio de los síndromes, que ya vimos. Y tras un traumatismo cráneoencefálico, la probabilidad de presentar epilepsia está relacionada con la intensidad del mismo. Es decir, existe 50% de probabilidad si hay fracturas abiertas, hundimiento o una hemorragia asociada. Y esta probabilidad disminuye del 5 al 25% en casos más leves de traumatismo cráneoencefálico. También, las crisis las podemos clasificar de acuerdo en el tiempo que se presenten. Se dice que hay una crisis inmediata en la primera hora después del traumatismo y esta no tiene probabilidad de reproducirse a largo plazo. Se dice que hay una crisis precoz cuando se presenta en la primera semana y tampoco tienen mayor probabilidad. Y se dice que hay una crisis tardía cuando se presentan después de la primera semana y estas sí tienen mayor probabilidad de volver a presentarse a largo plazo. Y en el ictus o EBC, generalmente las crisis que son agudas se acompañan a ictus embólicos más frecuentemente.
no es regla, pero es lo más común. Y las crisis epilépticas crónicas que aparecen en meses o años después del suceso generalmente se asocian a todas las formas de EBC. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la fisiopatología? Y para esto hay que hacer un recuerdo fisiológico. Primero, sabemos que el axón se va despolarizando progresivamente hasta que llega a la membrana presináptica. Esta despolarización se caracteriza por una entrada masiva de cargas positivas, que es el sodio. Entonces, estas cargas positivas entran y despolarizan a la membrana presináptica, que abre canales dependientes de voltaje. Estos canales son de calcio. Entonces el calcio va a entrar, que también tiene carga positiva, y este calcio lo que va a hacer es mover esta vesícula que pongo aquí con puntitos en el centro de color rojo, que son moléculas de glutamato principalmente, porque sabemos es el principal neurotransmisor. Y este calcio se va a unir a ciertas proteínas que van a promover la fusión de esta vesícula con la membrana presináptica. Entonces el neurotransmisor se va a liberar y el glutamato se va a unir a este receptor NMDA. Entonces se une el receptor, que es este canal, es un receptor ionotrópico, y cuando se abre este canal va a permitir la entrada de más sodio a la célula. ¿Ok? Entonces va a propiciar que se propague en la membrana postsináptica una despolarización. ¿Ok? Y como hay factores excitatorios, también hay factores inhibitorios. Y de esto se encargan otras células que liberan GABA. Otros axones que liberan GABA. Este GABA va a salir y se va a unir también a receptores ionotrópicos, pero estos receptores van a ser de cloro, que sabemos tiene carga negativa. Entonces, si entran cargas negativas por toda la célula, van a contrarrestar esta despolarización, y esto lo llamamos hiperpolarización. ¿Ok? Entonces, las personas normales que no tenemos epilepsia, existe un equilibrio entre los factores excitatorios e inhibitorios. ¿Qué es lo que pasa en la epilepsia? En la epilepsia los factores excitatorios aumentan y los inhibitorios disminuyen, dando lugar a descargas paroxísticas que van a dar lugar pues a la sintomatología. Entonces, una vez explicado el fundamento fisiopatológico, ya que estamos aquí, pues vamos a platicar acerca de los fármacos, más bien el mecanismo de acción de estos fármacos que combaten la epilepsia. También se llaman anticomiciales o fármacos antiepilépticos. Entonces, tenemos inhibidores de los canales de calcio que inhiben pues esta parte de la despolarización, como la fenitoína, carbamazepina, el topiramato. Hay inhibición de los canales de calcio, como también la fenitoína, el valproato, que es un fármaco que se utiliza mucho, o el etosuximida. Y estos fármacos inhiben esta parte de la neurotransmisión. Otros fármacos, como la lamotrigina, disminuyen las concentraciones de glutamato. Otras, como las benzodiazepinas y los barbitúricos, potencian la acción de los receptores GABA, es decir, las benzodiazepinas y los barbitúricos se unen aquí al receptor y permiten la entrada de cloro
haciendo que la célula se hiperpolarice, que es lo que ya vimos. Es decir, son análogos del receptor GABA. Más bien, análogos, sí, de GABA. Me faltó explicar algo. Y también hay otros que aumentan la disponibilidad de GABA, como la gabapentina, tiagabina o vigabatrina, que hacen que inhiben a ciertas enzimas que degradan a GABA. Entonces así aumentan la disponibilidad de esta sustancia inhibitoria. Entonces, ¿cómo hacemos el diagnóstico de la epilepsia? Primeramente debemos hacer una correcta historia clínica. Hay que recabar todos los datos, antecedentes heredofamiliares, antecedentes personales como periodo perinatal, desarrollo psicomotor, crisis febriles, infecciones, traumatismos recientes que hayan perdido el estado de alerta, tratamientos concomitantes. Hay algunos fármacos que disminuyen el umbral de presentar crisis. En el padecimiento actual hay que preguntar las características de la crisis, cómo fue, qué estaba haciendo, forma de inicio, se recuperó, después tuvo confusión, y pues hacer un interrogatorio dirigido a reconocer los tipos de crisis, porque dependiendo de la crisis va a ser el tratamiento. Y bueno, en la exploración física, buscar signos de hipertensión intracraneal, de focalización o meningios, etc. Y todo lo que recabemos con la historia clínica, nos vamos a apoyar en un electroencefalograma, que es el método complementario de elección para diagnosticar el carácter epiléptico. Algo muy importante es que por sí solo un electroencefalograma no diagnostica, pero tampoco excluye la epilepsia, porque demuestra alteraciones solamente en el 50% de los pacientes epilépticos, y del 10 al 15% de la población sana puede tener un electroencefalograma patológico, y no por eso se le va a recetar fármacos antiepilépticos. Y también podemos apoyarnos con neuroimagen. El estudio ideal para valorar las estructuras del encéfalo es la resonancia magnética, y algunas indicaciones: traumatismo cráneoencefálico reciente, pacientes anticoagulados o con problemas de la coagulación, antecedente de EBC, crisis epiléptica focal, cefalea o fiebre persistente, persistencia del estado de alerta o antecedente de inmunosupresión por VIH. Contraindicaciones para resonancia: primer trimestre de gestación, marcapasos cardíacos, cuerpos extraños oculares, metálicos o implantes cocleares. Bien, entonces debemos de hacer un diagnóstico diferencial, principalmente con síncope. Y aquí pues una tabla comparativa para ver cuáles son las diferencias. En la crisis epiléptica no hay factores desencadenantes, solamente en casos individualizados, por ejemplo en la epilepsia mioclónica juvenil, mientras que en el síncope hay unos bien definidos como el estrés, maniobra de Valsalva o la bipedestación. En la crisis epiléptica puede haber síntomas previos como en forma de aura, o no puede haber. Y en el síncope existe sudoración, náuseas, automatismos. Lo más característico, lo que va a definir también si es uno o si es otro, es el paso a inconsciencia. En la crisis epiléptica es brusco y en el síncope es progresivo. También otra cosa importante es evaluar estas dos últimas: la mordedura de lengua y la incontinencia, que son características de una crisis epiléptica.
El síncope es lo principal, pero también hay que hacer diagnóstico diferencial con hipoglucemia, migraña, sobre todo las que tienen aura, crisis no epilépticas psicogénicas, también llamadas pseudocrisis, y un EBC. Estos son los principales diagnósticos diferenciales. Y bueno, ¿qué nos dice el CTO y el AMIR sobre el tratamiento? Ningún fármaco va a curar la epilepsia. Se deben evitar factores desencadenantes: privación del sueño, alcohol, videojuegos, ginkgo biloba, fármacos, estrés, fiebre. Una primera crisis no se va a tratar con fármacos antiepilépticos, al menos que exista alto riesgo de presentar crisis repetidas. ¿Cuáles son estos riesgos? Presencia de lesiones cerebrales, un electroencefalograma muy anormal, si la primera crisis la persona presentó un estatus epiléptico, si la primera crisis es parte de un síndrome epiléptico, o si la persona tiene edad mayor. Si la persona tiene estas características, la primera crisis se va a tratar con fármacos. Las crisis repetidas se tratan al menos que haya factores desencadenantes específicos que sean identificables y evitables, intervalo de intercrisis superior a 4 años o epilepsias benignas de la infancia. ¿Ok? Entonces, si tenemos estos factores, las crisis repetidas no se van a tratar. Y primero, lo ideal sería iniciar con monoterapia. Si este fármaco no funcionó, pues habría que cambiar de fármaco y ver cuál es el que tiene mayor eficacia. De estas personas, las que tienen monoterapia, el 70%, la mayoría van a tener un buen control, mientras que el 30% restante van a estar mal controladas. Así que vamos a recurrir a politerapia, a mezclar algunos fármacos para tratar de controlarla. De este 30% que no se pudo controlar, 15% va a tener buen control con politerapia y el otro 15% va a tener un mal control. De este 15%, el 10% va a tener epilepsias refractarias a tratamiento y el otro 5% va a requerir una cirugía de la epilepsia. Entonces, ¿cuándo nosotros debemos de pensar en una cirugía? Cuando existen crisis mal controladas en politerapia, es decir, en este paso las personas no responden, y debe ser una medicación que sea correcta durante al menos un año. Si en un año la persona con fármacos ideales para su tipo de epilepsia en politerapia no responde, se debería pensar en cirugía. Y entonces esta tabla, el diseño no es idea mía, lo saqué del CTO, nada más que no pegué la tabla porque no lo tengo en PDF, pero bueno, está muy buena la verdad, porque si nos aprendemos esto realmente, que es un resumen de todo, pues podemos sacar 10 en nuestro examen, porque nos dice las crisis cómo se dividen: generalizadas con afección de ambos hemisferios, mientras que la focal se afecta solamente un hemisferio. Las generalizadas, dijimos, se dividen las que tienen activación motora o las que no, que son las de ausencias. Ok, entonces también dijimos que las focales conservan el estado de alerta y se llaman simples, y las focales donde hay alteración del estado de alerta son complejas. Entonces, las de activación motora son 5 y las de ausencia típicas y atípicas. Entonces,
En las de activación motora, para la población en general, el tratamiento ideal siempre es el valproato. Aquí les pongo los fármacos que también deben de aprenderse. El valproato es el fármaco ideal en la activación motora. Cuando hablamos de crisis de ausencias, el tratamiento dependerá si es una típica, donde el ideal es la etosuxamida, y en las atípicas sigue siendo el valproato. De segunda opción sería la lamotrigina. En mujeres en edad reproductiva, el valproato no se recomienda. En ellas se recomienda la lamotrigina porque el valproato tiene ¿cómo decirlo? Se me fue el nombre. Es un fármaco teratógeno, ¿ok? Entonces, en caso de que esta mujer que está en etapa reproductiva se embarace, pues puede tener efectos dañinos sobre el producto. Y en el adulto mayor, el fármaco ideal también es la lamotrigina, ¿ok? Cuando hablamos de crisis focales, ya sea simple o compleja, el tratamiento ideal es la carbamazepina en los 3 grupos de edades, en los 2 primeros, en el público general y en las mujeres en edad reproductiva, pero en el adulto mayor el fármaco sigue siendo la lamotrigina. Entonces, puntos importantes para general, en las de activación motora el fármaco es el valproato. En mujeres en edad reproductiva no dar valproato, más bien lamotrigina. Y en el adulto mayor el principal es la lamotrigina, el de primera línea. Entonces, algo de epilepsia y embarazo. Siempre que una paciente sea epiléptica, se va a denominar un embarazo de alto riesgo. No hay ningún fármaco de elección para tratar la epilepsia en el embarazo, pero se recomienda continuar tratamiento previo, pero a una dosis baja, mínima, eficaz. Si es en monoterapia, mejor. Y la guía hace mucha recomendación en no hacer modificaciones en el tratamiento, porque una crisis convulsiva puede producir daño fetal. Se debe elegir un fármaco con menor riesgo teratogénico. Es por eso que en mujeres en edad reproductiva se recomienda la carbamazepina y la lamotrigina, pero no dar valproato. De igual manera, se recomienda hacer una ecografía estructural y medición de la alfa-fetoproteína entre la 16 y la 20 semana de gestación. Cuando se dan fármacos antiepilépticos con acción inductora enzimática, como la fenitoína, fenobarbital, estos fármacos producen un déficit transitorio de vitamina K, así que hay que tratar en las últimas 2 semanas a la mamá y al recién nacido con una inyección de vitamina K. El estatus epiléptico, por definición que ya platicamos, estaba borrando algo. Antes se decía que era mayor a 30 minutos, actualmente es mayor a 5 minutos, crisis repetidas sin recuperación de la conciencia. Es la forma más severa de crisis convulsivas. Se presenta en 5% de los adultos y 25% de niños con epilepsia. Factores de riesgo: mala adherencia al tratamiento, neuroinfecciones, ictus o causas estructurales como tumores. Lo importante saber aquí es que el tratamiento de primera línea son fármacos benzodiazepinas intravenosos. El ideal es el diazepam. Y bueno, algunos efectos adversos de los fármacos que ya vimos. La carbamazepina da efectos hepáticos. Fenitoína, algo característico y muy preguntable es la hiperplasia gingival. Es el único de todos que da este padecimiento. Topiramato, acidosis y litiasis renal. Este fármaco se tiene que controlar con un ultrasonido renal. La etosuxamida, síndrome parkinsoniano. Fenobarbital, sedación.
ácido valproico, que es el que más se utiliza, ya vimos, da problemas hepáticos. Así que hay que pedir un perfil antes de iniciar con el tratamiento. La lamotrigina da exantema. Tomar en cuenta porque dijimos se utiliza mucho en los pacientes de edad mayor. Y otros como vigabatrina, trastornos del comportamiento y del campo visual, y la gabapentina produce intolerancia intestinal. ¿Cuándo nosotros debemos de pensar en suspender el tratamiento? Cuando pasen 2 años libres de crisis más las siguientes condiciones: un único tipo de crisis, ya sea parcial o generalizada, un examen neurológico normal y un electroencefalograma normal. Y cuando decimos que ya la crisis, o más bien la epilepsia, está resuelta, cuando la epilepsia es parte de un síndrome epiléptico y cuando se supera la edad correspondiente al síndrome correspondiente. Habíamos hablado que en las epilepsias benignas de la infancia se resolvían a los 14 años, pues a esa edad decimos que se resolvió la epilepsia. O cuando no haya crisis por 10 años sin tratamiento con fármacos en los últimos 5 años. Me parece que es la última diapositiva. Esto es todo del video. Espero te haya gustado, te haya aclarado dudas, la hayas entendido. De mi parte es todo. Muchas gracias. Cualquier cosa en los comentarios, ahí te estaré leyendo.